Bien, pues paso a presentarme muy brevemente. Profesor en la Escuela Politécnica Superior de Ávila, de la Universidad de Salamanca. Allí tenemos un grupo de 85 personas, ya va creciendo la familia. Investigadores e investigadoras motivadas con, bueno, pues con todo lo que es el I+D+I, pero en especial con el territorio. Trabajamos mucho, colaboramos mucho con Facile, que es un buen ejemplo, pero también con las diputaciones, con las administraciones. Y bueno, pues esto nos permite sobre todo descender a la parte más práctica. Lo que yo hoy os traigo aquí es el aspecto más práctico. Olga presentaba el proyecto Suma Forestal y la idea es que este proyecto Suma Forestal sea un visor, sea una plataforma de toma de decisiones donde con diferentes usuarios nos vamos a poder acceder, y la idea es poder monitorizar una serie de variables que consideramos cruciales para la gestión forestal, pero también para enganchar a esos usuarios finales y a esas asociaciones de propietarios que van a formar parte de nuestros bosques, ¿no? De nuestro patrimonio. ¿Cómo lo queremos hacer? Bueno, pues lo queremos hacer recurriendo a lo que nos pone a disposición la Comunidad Económica Europea, que no es otra cosa que los satélites. Sabéis que tenemos acceso a imágenes satelitales de forma gratuita, y el tener acceso a este gran hermano que tenemos en el espacio nos permite avanzar en muchos temas de capital importancia en el tema forestal. Uno de ellos es monitorizar cómo están nuestros bosques, si tienen una buena salud, si tienen una mala salud, cómo los podemos valorizar. Y en este sentido lo que queremos es que esta plataforma sirva para que los propios propietarios vean la evolución de los diferentes índices que forman parte de nuestras parcelas, de nuestros bosques, puedan analizar en todo momento aspectos tan importantes como es el riesgo, por ejemplo, por incendios forestales, el saber qué limpias, qué tipo de acciones de mantenimiento podemos hacer en nuestras parcelas, el tener en todo momento un estado real de cómo están esas parcelas en cuanto a su riesgo de incendios. Ya no solo interesa a los propietarios, les interesa a las administraciones, a las diputaciones, porque sin duda sus recursos materiales y humanos son limitados, no son infinitos, y gracias a esta herramienta vamos a poder tener información de primera mano. Y, ¿por qué no?, estimación de biomasa, captura de CO2, parámetros sumamente importantes en el análisis de estos espacios forestales y que buscan valorizar, buscan fidelizar con estas agrupaciones de propietarios y hacerlo de una forma muy, muy didáctica. Bien, quiero acabar mi intervención entrando de lleno en lo que ya es una realidad. Suma Forestal es una criatura que acaba de nacer, pero el proyecto Triage, como decía Olga, básicamente lo que quiero transmitiros es que junto con Facile lideramos una plataforma a nivel europeo para los grandes incendios forestales en las 3 fases de un incendio forestal: la preventiva, la respuesta y la restauración. Y bueno, a la vista está con este visor que estamos viendo en directo, lo que estáis viendo es en directo, podemos gestionar lo que os trataba de transmitir antes. Cualquier escenario, cualquier parcela forestal, tenemos un calendario donde podemos acceder a cualquier fecha en el calendario. Me voy a ir, por ejemplo, a una fecha en agosto, suelen ser fechas calurosas. Podemos activar un dato tan importante como es el riesgo por incendio forestal. Si lo veo bien ahí, tenemos la posibilidad de incorporar este peligro por incendio forestal. Lo que estamos viendo ahí en pseudocolores, si me acerco, por ejemplo, a la provincia de Ávila y al Valle del Tietar, categorizado como alto riesgo, lo que tenemos aquí es la posibilidad de ver el riesgo forestal mejorado frente a lo que AEMET me está dando. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que estamos considerando aspectos como la vulnerabilidad poblacional, la edad de la población, que en gran parte de estos municipios es edad mayor y avanzada. Estamos cruzando información de proximidad de infraestructuras como carreteras para vías de evacuación. Estamos cruzando información como que sea fiesta en un pueblo, que haya una festividad de cualquier tipo o cualquier otro fenómeno. Toda esta información se cruza con inteligencia artificial y nos está dando esta información de riesgo que, ya digo, a día de hoy es una información diaria y mejorada. No solo eso, si me voy hacia la derecha, aquí sí que lo puedo ver, podemos ver algo que preocupa muchísimo, que son las interfaces urbano-forestales. Las interfaces urbano-forestales son, bueno, pues todo lo que rodea a nuestros municipios.
Ahí vemos los municipios. Voy a coger, por ejemplo, una imagen satelital de altísima resolución, que es otra de las cosas que podemos tener en este visor. Con estas interfaces urbano-forestales, si me deja el ratón y puedo ir avanzando a estos municipios de la provincia de Ávila, podemos acceder a estos municipios, podemos pinchar en ellos y automáticamente me da datos del municipio, extensión, pluviometría, precipitación en las últimas jornadas. Me cruza también información de interés como cómo está la vegetación, qué vigor tiene esta vegetación, qué humedad tiene, ¿no? Esto lo podemos sacar fichas del estado de la interfaz urbano-forestal para todos y cada uno de los municipios de la provincia de Ávila y extensivo, como es la plataforma a nivel europeo. Podemos acometer, y esto también es de mucho interés, simulaciones. El visor que estáis viendo es un visor que también aplicado a toda Europa, pero en este caso, por ejemplo, vamos a coger un municipio donde se han realizado simulaciones. Nos permite movernos directamente a la zona del municipio, si quiere acceder. Bien, en diferentes zonas tenemos arriba una botonera donde podemos ejecutar simulaciones de propagación de fuego, propagación de humo, propagación de viento, todo alimentado por datos a nivel europeo, a nivel local, a nivel autonómico, dependiendo del acceso a las bases de datos que tengamos, podemos ejecutar todas estas simulaciones y podemos verlas en directo en este simulador interactivo de propagación de fuegos. En definitiva, analizar zonas donde en este caso interesa tener un análisis para los planes de gestión forestal. Vale, aquí, por ejemplo, voy a tratar de acercarme de nuevo, si el ratón me lo permite, a un municipio muy conocido en Ávila, Serranillos, donde tenemos la posibilidad, como ven aquí, de analizar con inmenso detalle la zona forestal. Fijaros cómo aquí en la parte derecha, si pongo que me dé un informe, me está dando en tiempo real. Voy a volver a seleccionar de la masa forestal que queramos. En tiempo real, me está dando estadísticas abajo. Aquí en la parte derecha me están dando las estadísticas del número de árboles, con qué altura tienen esos árboles. Incluso podemos acceder a ver estos árboles en lo que llamamos un modelo tridimensional, con un montón de variables y un montón de parámetros. Podemos acercarnos, podemos analizar alturas, volumetrías. Las posibilidades son infinitas y podemos apoyar cualquier zona estratégica de gestión. Esto es al final un gemelo digital de nuestros bosques, de nuestras parcelas forestales. El tener este gemelo digital nos permite simular, hacer lo que se llaman las zonas estratégicas de gestión. ¿Por qué no, si plantamos un pino piñonero o plantamos otra especie arbórea, qué consecuencias puede tener esto en caso de que haya un incendio? Si realizamos un cortafuegos por una determinada zona, también qué consecuencias puede tener. Y bueno, pues a vuestra disposición también para cualquier duda o cualquier cuestión que podáis tener. Está operativo, el proyecto no ha acabado, acaba en agosto de 2025. La idea es que Europa da dinero para solucionar problemas que preocupan a Europa, y los incendios forestales preocupan a toda Europa. En este caso, los pilotos españoles se centran en Ávila, en el Valle del Tietar, pero tenemos pilotos en Grecia, tenemos pilotos en Italia, es decir, zonas de estudio, y en Noruega. Es decir, si alguien piensa que Noruega no sufre el problema de los incendios, lo sufre, están preocupados por ello. Y bueno, pues este proyecto y esta plataforma desarrollada en este caso por la USAL en colaboración con Facile ejemplifica todo esto, y de hecho aquí en la casita que veis aquí podemos ver todos los pilotos que forman parte del proyecto: Austria, Rumanía, Noruega, Alemania, Italia, Grecia y España. Podemos ir a cada uno de esos países, cada uno de esos países nos ha puesto encima de la mesa su problemática. En España ha sido el Valle del Tietar, y bueno, a finales de mes, en noviembre, vamos a hacer allí la validación. De hecho, hoy están haciendo ya pruebas de las quemas prescritas en la zona de la Glesuela, y estamos utilizando los drones, que es otro de los ingredientes que se utilizan en este proyecto, no solo los satélites. Al final los drones se han convertido en una herramienta súper útil, y la idea es hoy probar el seguimiento de puntos calientes, que es un tema que preocupa, porque una vez que el fuego se ha extinguido,
es muy difícil con el ojo humano ver si hay rescoldos o hay puntos calientes. Y con los drones y la cámara termográfica, la verdad es que se está aportando mucho valor.